nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, una vez más invocamos tu presencia. Úngenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Purifica nuestros labios para poder hablar conforme a tu voluntad. Dirige, Señor, nuestro estudio, que sea de gran bendición y ayuda para tu pueblo, y que nos inste, Señor, como los bereanos, a estudiar por nuestra propia cuenta y comprobar bajo la Biblia y el espíritu de profecía las verdades que tú has dejado. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie de temas. Estamos estudiando en esta mañana de sábado sobre el viento de doctrina del sábado lunar y cómo este movimiento desacredita entonces el día de reposo para este tiempo. Así que Dios nos ha dejado, hermanos, los principios para que nosotros podamos regirnos bajo lo que Dios nos ha dejado, y sobre todo, hermanos, defender con un escrito está. Si algo tenían los profetas en el antaño, es que cuando ellos hablaban, por ejemplo, Isaías, Jeremías y todos esos siervos de nuestro Dios, ellos decían palabra de Dios que vino a mí, y Juan el Bautista, ¿sí? Y mismo Jesús, escrito está, ¿sí? Así dice Jehová. Y todos ellos, hermanos, refutaban los vientos de doctrinas, los errores doctrinales con un escrito está. Gloria a Dios que nos ha dejado entonces la Biblia y el espíritu de profecía para que nosotros hagamos lo mismo, defender nuestra verdad, que es tan interesante. Así que vamos a adentrarnos, a ir de lleno, hermanos, por el movimiento del sábado lunar y la segunda parte de este día, ¿sí? Sobre la secuencia que llevamos, es el cuarto tema el cuarto viento de doctrina. Y sobre el movimiento del sábado lunar, hacemos un resumen para los que han de ver el video y no tuvieron la secuencia. Veíamos en la primera parte, ellos creen un calendario lunisolar basado con una cabeza de día, que es el primer día, que a la vez no forma parte de la semana. Pero ahí está el primer día y es luna nueva. Y forzosamente los sábados tienen que ser días 8, día 15, 22 y 29. Además de esto, entonces veíamos de que ellos creen que solamente el sábado es durante 12 horas del lapso que tarda el día o tienen el sol y cosas como estas. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que dice esa parte. Y vamos a leer una vez más directamente de la página oficial que ellos manejan. Y dice lo siguiente, ellos citan el libro de Mateo 28:1. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, en el verso 1. Muchas veces nosotros utilizamos estas citas para defender que Dios no le dio autoridad, ni adoración, ni nada por el estilo al primer día de la semana. Simplemente la usamos para demostrar que Dios guardó el sábado. Mateo capítulo 28 en su verso 1. Pasando el sábado al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Noten lo que dice esta cita y cómo ellos van a tergiversar esta posición. Dice, al pasar el sábado, al amanecer, miren lo que nos está diciendo. O sea que el primer día de la semana, dice, era al amanecer, ¿sí? Y por eso esa posición de que el día comienza al salir el sol por la mañana es la que ellos sustentan para decir de que el sábado entonces también funciona de la misma manera. Porque la Biblia dice claramente aquí que María Magdalena vino al amanecer en el primer día de la semana. Ahora, bajo este contexto, fuera de contexto, obviamente, ¿verdad? Dicen ellos, el primer día de la semana no comenzó hasta que inició la luz creciente en el cielo oriental. Ahí está. ¿Cuándo comenzó el primer día de la semana? Dice esta posición, cuando el sol sale, ¿sí? Del mismo modo, la tarde después de la crucifixión, el sábado no se inició a la puesta del sol. Noten lo que está diciendo.
O sea que dicen ellos que si este principio es así, entonces también se sujetan los demás días. O sea que el sábado no pudo haber iniciado a la puesta del sol de la tarde anterior, cuando Jesús estaba colgado en el madero. Dice lo siguiente: la Escritura dice claramente que los sacerdotes y gobernantes no quisieron que los cuerpos permanecieran en la cruz el día del Shabbat. Los judíos, por cuanto era la preparación que los cuerpos no quedasen en la cruz el día del Shabbat, pues que el día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que sus piernas se puedan quebrar y poder llevárselo. Luego vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y a sí mismo, hasta que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron empiezan ellos a usar, recordemos que este movimiento comienza a usar términos hebreos, términos prácticamente incluso en su momento griegos, para sostener. Dice aquí era el día del Shabbat, pero cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, dice, no le quebraron las piernas, según Juan 19, 31 al 33. Todas estas palabras, estas expresiones que aquí se utilizan, es la que hoy en día resaltan. Por tanto, dice aquí, la muerte por crucifixión generalmente tomaba varios días. El punto de acelerar la muerte de las víctimas fue para que pudiese bajarlos de las cruces antes de que el Shabbat comenzara al alba del día siguiente. O sea que ellos comienzan a sustentar. Miren qué tremendo, queridos hermanos. Ellos comienzan a decir que el sábado entonces comenzaba al salir la luz o el sol de la mañana, no como hoy en día nosotros creemos, según a lo que dice Levíticos, de puesta del sol. Y como ellos sustentan esto de que los judíos estaban a la víspera del sábado, ellos decían entonces que ese sexto día de tarde, ya noche, no puede ser noche de sábado, puesto que el principio para ellos dice que el día comienza cuando el sol sale. Miren qué tremenda situación, hermanos. Estamos leyendo directamente de la página oficial que ellos utilizan. Este fue un proceso muy laborioso que llevó toda la noche. O sea, están diciendo que para preparar el cuerpo de Cristo y ponerlo en la tumba tuvieron que trabajar toda la noche. Y el Shabbat no comenzó en la tarde, porque ese fue el mismo momento que José de Arimatea fue por primera vez a Pilato para pedirle el cuerpo. Hermanos, en verdad es tremendo esta situación. Hoy en día nos vemos tan inmersos en toda esta batalla, que vemos hoy en día cómo se desacredita. Estamos estudiando cómo los sabatistas lunares desacreditan hoy el día del sábado, el verdadero día de reposo. Por otro lado, más adelante en otro tema vamos a ver cómo hoy en día se está manejando que para que se cumpliese las 72 horas, los 3 días de la muerte de Cristo, Cristo tuvo que haber muerto desde el miércoles a mitad de la semana para que se cumpliesen las 72 horas y resucitase el primer día de la semana por la mañana. Es tremendo lo que nos está tocando ver en este último tiempo. Y aquí está entonces esta posición que ellos manejan. Hace un rato veíamos, pero estamos haciendo un repaso más profundo. Los sabatistas lunares dicen que el sábado solo es de 12 horas. Y se ponía el ejemplo entonces de la caída de las codornices. Éxodo 16:13. Venía a la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. ¿Sí? Esto para ellos es clave, supuestamente, que al siguiente día por la mañana entonces esto comenzó a suceder, y estos textos son vitales para ellos. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, y estos textos literalizan la expresión día, ¿sí?, para referirse y sustentar que Dios aquí está entonces enseñando que un día en sí entonces equivale a la expresión
de luz, de la cual nos da el sol, hermanos. Espero me esté dando a entender lo que ellos, hermanos, enseñan. Segunda de Pedro 3:10 también la usan, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo va a ser, dice el momento del Señor, el día del Señor? O sea, si ellos literalizan tanto, ellos creen que cuando Cristo, están asegurando que cuando Cristo venga, entonces será una mañana, será de día, tendremos luz del sol en ese momento. Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ahora, si ellos sustentaran el principio de día, el cual están enseñando e inculcando con lo que incluso acabamos de leer en su página oficial, ¿cómo se explicaría esta expresión de Génesis 7:12? Dice el verso 17, fue el diluvio 40 días. Ahora, si nosotros tomáramos esa misma expresión de ellos, querría decir de que la lluvia solo caía cuando había sol. Se ocultaba el sol, la lluvia paraba. Hasta el otro día que salía el sol, volvía a llover. Si se tomara ese texto fuera de contexto que ellos utilizan. Pero el verso 12 nos los aclara. Dice que la lluvia o el diluvio cayó durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué usa la expresión Génesis 40 días y 42 noches? ¿De dónde viene este principio que para ejemplificar un día está formado de una tarde y una mañana? Tenemos que irnos entonces, hermanos, forzosamente al principio de la creación. Dice lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice acerca de la creación. Un día está constituido de lo siguiente. Primer paso, Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué era lo que existía, hermanos? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué era lo que en sí había? Dice, había oscuridad, había tinieblas. ¿Sí? Segundo punto, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y dice la palabra de Dios, y fue la luz. Y aquí hay algo, hermanos, interesante. Si nosotros nos regimos del calendario lunisolar, que la expresión es luna y sol, ¿cómo es que existió en este principio de Génesis 1:3 la luz si ni siquiera había sol? Cuando el sol fue creado más adelante hasta el día cuarto, si no mal me equivoco, ahorita lo vamos a leer. Y vio Dios, verso 4, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó, escuchen esto, llamó al día luz, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue, escuchen esta expresión, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Y cómo definir o designar tarde y mañana si no hay luna ni hay sol en este momento de Génesis 1:5? ¿Quién era la luz en ese momento? ¿Quién dio claridad a las tinieblas? Fue la luz el día, y las tinieblas llamó noche, y se constituyó así un día, llamándose de tarde y mañana. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es impresionante. Manuscritos revelados o manuscritos inéditos en el tomo 13, página 108, párrafo 3, dice lo siguiente: oh, es un gran campo tan oscuro como las tierras paganas, a menos que la luz de la verdad pase a través de él como una lámpara que arde. El Señor ha mirado la oscuridad y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dice lo siguiente: yo soy, dijo Cristo, la luz del mundo. Manuscritos inéditos, tomo 13, página 108, párrafo 3. ¿Y quién era esa luz entonces? Era Cristo Jesús. Lo sustenta el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿quién era esa luz que apareció el primer día de la semana cuando ni siquiera había sol ni luna? Dice, era la misma presencia de Cristo Jesús que estaba allí presente, válgase la redundancia, en el día, en el momento de la creación del primer día de la semana. Esto es, hermanos, interesante para defender nuestra fe hoy en día bajo el ataque de los sabatistas lunares. Bajo este principio, entonces, nos tenemos que mover a Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se refirió es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando el adventismo comprendió esto, hermanos, 1844, 22 de octubre, tarde y mañana equivale un día en profecía equivale entonces a un año. Principio de día por año, que es un principio que hoy en día es atacado por los preteristas y los futuristas para sostener sus doctrinas hoy en día erróneas también. Pero el principio bíblico no se mueve, no es corrompible, hermanos. Dios no permite hacer eso. Es un asunto, hermanos, establecido ya para el pueblo de Dios. Una tarde y una mañana constituye un día, ¿sí? Y lo dice el libro de Génesis. Y llegamos a la conclusión que estas 2300 tardes y mañanas llegó exactamente a su cumplimiento el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Salmos 55, 17, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Todos estos textos nos mencionan cuáles son las partes que componen, hermanos, el lapso de un día de 24 horas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Sí? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujesen carga. Nehemías 13, 19. Este mensaje es claro, hermanos. Sobre todo el de Nehemías. Cuando iniciaba el sábado, Nehemías sabía muy bien que iniciaba la puesta del sol del sexto día y terminaba el sábado a la puesta del sol del día sábado. Pero, hermanos, cuando se trata de que el enemigo quiere corromper, los sabatistas lunares, hermanos, tienen su posición sobre lo de Nehemías. Y miren nada más lo que ellos explican. Esto está tomado de su página oficial que ellos tienen por la vía electrónica, el internet. Nehemías, dicen ellos, estaba guardando los límites del sábado. Por así decirlo, el sábado no comenzó hasta el amanecer, dice. O sea que lo que hizo Nehemías es mandar a su gente a que comenzara a cuidar ahora sí, las horas próximas al amanecer, porque supuestamente, entre comillas, ya hemos leído que para ellos el sábado es de mañana. Y es impresionante cómo sacan de contexto, hermanos, esta expresión. Ahora nosotros diríamos, si el sábado debía comenzar 12 horas más tarde, ¿cómo puede la puesta del sol ser los bordes del sábado? ¿Qué hay de los bordes o los límites, pues, del sábado al otro lado? Es decir, después del sábado. ¿Se extendería la guardia 12 horas después de que pase el sábado? Es, hermanos, irrazonable. ¿Cómo Nehemías iba a poner a sus guardias 12 horas antes del inicio del sábado, y cuando ya concluyera hasta el otro día iba a estar otras 12 horas después? Esto es, hermanos, tremendo. ¿Y cómo lo podemos nosotros, hermanos, refutar esta posición? Deuteronomio 21, 23 dice lo siguiente: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta de lo enterrarás el mismo día.
Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Miren, esto está claro. El día que entonces era colgado en el madero, ese mismo día habría que sepultarlo. Y este principio se cumplió con Cristo, hermanos. No como los sabatistas lunares dicen que fue prácticamente preparado toda la noche el cuerpo de Cristo. Y precisamente tenía que ser sepultado antes del amanecer, porque al amanecer del sábado comenzaba el verdadero día de reposo, como ellos manejan. Hermanos, esto en verdad nos deja muy sorprendidos cómo si el enemigo quiere corromper el pueblo de Dios, lo está corrompiendo, porque hay evidencia de gente que ha aceptado estos principios. Cuando se dio la resurrección, el libro de Juan 21 dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Cómo podía ser, hermanos, si los sabatistas lunares dicen que el día comienza cuando sale el sol? ¿Cómo se acomoda entonces esta expresión? Primer día de la semana, muy de mañana, no había amanecido, dice, era oscuro. Era entonces de lo que hoy en día decimos de madrugada. El sol no había salido, pero ya la palabra de Dios lo está contando como el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque bíblicamente, hermanos, el día comienza cuando el sol se oculta en esa noche antes. Pero es impresionante ver cómo se ha tergiversado la palabra de Dios. Había transcurrido, dice el espíritu de profecía deseado de todas las gentes, página 725. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando, y que había vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro, ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Lo que está al principio es clave, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Ahí está, hermanos. ¿Cuándo comienza un día, hermanos? Está compuesto de una tarde y una mañana. O sea que Cristo, ¿sí?, ya había pasado entonces prácticamente unas 12 horas del primer día de la semana, y esperaba el amanecer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esperó Cristo el amanecer? Y no, ¿por qué no lo hizo a las primeras horas del primer día de la semana? Recuerden ustedes que Roma puso una guardia, porque ellos decían: no vaya a ser que se roben el cuerpo de Cristo y después nos estén diciendo que ya resucitó. O sea, tenía que ser a la luz del día, para que los impíos no tuviesen entonces ninguna excusa ni pretexto de decir que fue una farsa la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección es hablada en el libro de Juan, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. Y miren lo que dice aquí, Mateo 28:1: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Sí? Marcos 16:1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el día de reposo, ¿sí?, compraron especies aromáticas para ungir a Cristo. ¿Sí? Porque ellos creyeron que no se le había dado tiempo ya para hacer esa preparación. Pero María Magdalena, hermanos, ya había ungido a Cristo con ese perfume
cuando le lavó los pies a Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Marcos 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Era día de preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Lucas 23:54. En el libro de Éxodo, vamos a ver lo siguiente. Miren, Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Éxodo 12:18 y Levíticos 23:6. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes hasta la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. Miren cuándo iba a terminar estos 7 días, de tarde a tarde, sí, porque así se contabiliza entonces los días. Y los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces esto nos viene a comprobar más que el día está entonces compuesto por una tarde y una mañana, de tarde a tarde. Y así se guarda el sábado, hermanos, de puesta a puesta de sol, de tarde a tarde. Dice esta cita, un extracto sacado de la Review and Herald, ¿sí? En 1847 a 1848, algunos en el estado de Maine, algunos tomaron la posición que el sábado comenzaba al amanecer, citando como apoyo Mateo 28:1. Al final del sábado, cuando comenzó el amanecer, hacía el primer día de la semana. La Review and Herald, 25 de febrero de 1868, está citando aquí. Una visión dada a Elena de White verificó este error en principio, porque el ángel repitió las palabras de la escritura: de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Ahí está, hermanos. La hora que comienza el día de reposo, dice aquí, fui llevada hacia atrás al primer sábado, observado, y seguí al pueblo de Dios hasta ese tiempo, pero no vi que Dios estuviera disgustado con ellos. Pregunté cómo era que a estas alturas tuviéramos que cambiar la hora de comenzar el sábado. El ángel dijo: vosotros comprendéis, pero no todavía, no todavía. El ángel dijo: si recibiese luz y esa luz se pone al lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el degrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos pueden rechazar. ¿Sí? ¿Qué estaba ocurriendo aquí, queridos hermanos y hermanas? Algunos entonces comenzaban a preguntar, a divariar, ¿a qué horas entonces comienza el verdadero día de reposo? Y la sierva del Señor es contundente con esta cita, ¿sí? Es contundente al decir: de tarde a tarde se comienza entonces a guardar el sábado, ¿sí? Dice lo siguiente: vi que algunos pensaban que el Señor había mostrado que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde, cuando yo había visto únicamente comenzaba en la tarde, y se supuso que tarde significaba 6. Vi que los siervos de Dios debían unirse y avanzar juntos. Hay lugares, hermanos, que se oculta el sol a las 6, hay lugares que se ocultan más tarde, hay lugares que se ocultan incluso más temprano. No podemos entonces fijar es 5 de la tarde, 6 de la tarde o es 7 de la tarde. No, es a la puesta del sol, ¿sí? A la hora entonces que oscurece. Tenemos esa base bíblica. Esa base bíblica. Deseado de todas las gentes nos habla acerca de cuando Cristo estuvo en la tumba. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en inquietud en la tumba de José, porque se estaba preparando entonces, hermanos, para la resurrección. Había tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en su muerte. Temían mucho más al Cristo muerto que lo que habían temido jamás a Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día, pero ningún pretexto quería que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Entonces esto deja claro, hermanos, por qué Dios permitió que amaneciese, que aclarase, para que Él entonces resucitase.
¿sí? No tanto porque Él estableciese que el día comienza a la salida del sol, sino que quería dejar a plena luz del día, ¿sí? Que el poder que Él traía, hermanos, era en verdad el Hijo de Dios. Y llegaron a temer más a un Cristo muerto que cuando estaba en vida, porque en vida les dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿sí? Entonces vamos comprendiendo estas posiciones, que el engaño del viento de doctrina del sábado lunar entonces comienza a ser. La palabra entonces de nuestro Dios nos ha dejado en claro qué es lo que Dios tiene para nosotros como pueblo. Bueno, la última parte que vamos a ver respecto a este viento de doctrina, ellos dicen que son 3 tipos de días que componen la semana. Y la pregunta es, 2 o 3 categorías de días. Dicen ellos, ¿de dónde sacan que son 3? Leíamos en Ezequiel 46:1, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira hacia el oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Ahí está, 6 días de trabajo. Y el día de reposo, ahí está el segundo día que ellos manejan, se abrirá. Y se abrirá también el día de luna nueva. Ahí está 3 días. El primero, 6 días de la semana. El segundo, el sábado. Y el tercero, luna nueva. O sea, ellos dicen son 3 tipos de días que componen, ¿sí?, a la semana. ¿Y de dónde entonces han sacado esto, hermanos? A lo largo de la historia, los diferentes imperios han adorado entonces tanto el sol como la luna, ¿sí? Si nosotros vamos al dios Arcadio sin luna, o Alá recibe un homenaje. Nana también es conocido como Nanás o Enen o Nanar Sin, o el dios de los sumerios, de la luna llena y de la sabiduría, padre de Inanna o de algunas historias, y padre de Ningal, de Utum. Shamash, el dios del sol, hijo de Elil y Nilil, considerado una deidad importante en el acto de la creación. Y aquí hay algunas imágenes, no sé si en la transmisión se alcance a ver, pero hasta aquí tenemos entonces esta piedra a donde está esculpida, y ahí está la luna, y ahí están las lunas en estos dioses de esta tradición, o más bien estos dioses en adoración a la luna y al sol. Sabemos muy bien que de esto estaba advertido el pueblo de Dios en el pasado, sobre todo Israel, de no adorar a la luna, ni el sol, ni ningún astro en el cielo. Números 28:11, al comienzo de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 carneros de 1 año sin defecto. Sus libaciones de vino, medio hin cada becerro, y la tercera parte 1 hin de cada carnero, y la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Cuando iniciaba un mes, Dios había dicho que se tenía que ofrecer prácticamente holocausto. Números 28:11 y 28:14 lo dice. Ahí comienza entonces el establecimiento de las lunas nuevas. Y Israel en el desierto lo hizo, hermanos. Y por eso el sabatista lunar de este tiempo dicen, ya ven cómo Israel lo aplicaba. Entonces eso tiene que estar establecido hasta hoy en día. Deuteronomio 17:3 dijo claramente el Señor, ¿por qué Dios pidió un sacrificio en luna nueva? Si Dios había establecido esto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces Dios no quería que su pueblo se sumergiera en las tradiciones. Estaba saliendo de Egipto, donde adoraban a dioses, y iba a salir al desierto, donde se iba a topar con diferentes naciones, a donde adoraban la luna, el sol, las estrellas. Y Dios les dijo, ustedes no van a hacer eso. En vez de hacer la adoración al sol, a la luna, ustedes al comienzo de cada mes, que es en relación a la luna nueva, ustedes me van a ofrecer a sacrificios, decía Dios, pero a mí, en honor a Dios, en adoración a Dios. Dios les estaba dejando claro a Israel que se quitaran de la mente
ese asunto era similar a lo que practicaban en Egipto y en otras naciones vecinas. Ahora, dice lo siguiente, patriarcas y profetas: en ocasión de la luna nueva, se celebraba en Israel una fiesta sagrada. Esta fiesta caía en el día que seguía al de la entrevista entre David y Jonatán. En esta fiesta se esperaba que ambos jóvenes aparecieran a la mesa del rey. ¿Sí? Esto es claro, hermanos. Y la luna nueva está instituido, ¿sí? En el libro de 1 de Samuel 25 y 18, 2 de Reyes 4, 23, Números 28, 11, 15, 29 al 2. Se esperaba que cada israelita participara de esta celebración. Por eso David y Jonatán tenían que estar ante la presencia, la mesa del rey, porque era luna nueva y lo dice la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la creación, ¿por qué nosotros no celebramos ya lunas nuevas? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La semana de la creación está constituida por dos tipos de días: los 6 días semanales y el séptimo día, el día de reposo únicamente. No hay fiestas de lunas nuevas. Y si Dios lo estableció en su momento, fue en un margen de tiempo. Y se lo dio a Israel en el desierto. El calendario hebreo es lunar, dicen los sabatistas lunares. Citan Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para convocaciones para los días y los años. Entonces, la palabra que se utiliza aquí en Génesis 1:14 es entonces la traducida a convocaciones, ¿sí? Para que sean por señales y para las estaciones, para días y años, ¿sí? La palabra señales es traducida entonces al hebreo con la palabra moed. Moed, que dice claramente el significado tiempo fijo o temporada, específicamente festival, o sea, día de fiestas. Y por eso cuando ellos ven esto desde Génesis 1:14, dicen: ya ven, Dios lo incluyó en la semana literal de la creación. Los Moed, las fiestas. Y resulta que en Levítico 23 están, y en el libro de Números y en todo lo que implica el Israel en el desierto, está incluida la fiesta de las lunas nuevas. Y esta es una cita que ellos toman para sostener que hasta hoy en día entonces debemos de tener lunas nuevas. Pero noten lo que vamos a leer en Levítico 23, 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones, ahí está, convocaciones o fiestas, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. El verso 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Si nos damos cuenta, queridos hermanos, aquí entonces Dios está identificando fiestas solemnes es una cosa, ¿sí? Y prácticamente días de reposo es otra. ¿Por qué queremos dejar en claro esto? Porque vamos a ver un ejemplo aquí, ¿sí? Levítico 23 habla sobre las fiestas solemnes, las convocaciones. Pero vamos a dejar entonces, en base a ese principio, vamos a identificar algo interesante. Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, y ninguna obra harás en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual ha de comer.
noten lo que está diciendo. Cuando había un día de santa convocación o de fiesta, dice claramente aquí era como si tuviesen un día de reposo. No se hacía obra alguna, excepto solamente una cosa: a preparar la comida. Miren qué diferencia al sábado semanal de reposo. Al sábado semanal de reposo no se preparaba comida, se hacía un día antes, el día de preparación. Pero en las fiestas de convocación. Entonces, hermanos, tenemos una pequeña interrupción. Entonces estamos leyendo que en las fiestas de la Santa Convocación de Levítico 23, era tomado, cuando caía, era tomado como un día de reposo, en el sentido de que nadie iba a trabajar. Todos se reunían para la Santa Convocación. Ninguna obra haréis. Verso 16 de Éxodo 12. Excepto solamente, dice aquí, prepararéis lo que cada cual haya de comer. Miren qué diferencia al sábado de reposo. Este es un sábado ceremonial, lo que estamos leyendo. Puedes cocinar tu comida, ¿sí?, en ese día, porque muchas veces necesariamente no caía un séptimo día semanal. Por eso eso nos deja claro que no podía caer muchas veces allí, ¿sí? Entonces, en un sábado literal de la semana, porque podían preparar comida. Ahora, noten este principio aplicado en Lucas 23:56. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces Cristo cumplió prácticamente lo que la sombra se practicaba en Israel en el desierto, lo vivió o lo cumplió en su experiencia o en su vida y en su muerte, hermanos. Ahora, cuando Cristo muere, se celebraba la Pascua. Ustedes recuerdan, él comió la cena del Señor, ¿sí?, y la instituyó. La diferencia fue que ya no se comió cordero pascual, porque él iba a ser el cordero inmolado. Entonces, ese día Cristo fue entonces el cordero sacrificado, y reposó entonces ese sábado, que tenía que ser entonces el 14 Pascua y 15 sábado, para el 16 presentarse como primicia ante Dios prácticamente. Ahora aquí chocaron o se unieron pues el cumplimiento de las ceremonias, y se estaba viviendo también el cumplimiento literal en Cristo Jesús. Entonces se cruzaron los dos tipos de sábados: el sábado ceremonial y el sábado del séptimo día. Pero ojo aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que prevaleció más aquí, hermanos? ¿Qué fue lo que más prevaleció aquí? Porque dice la palabra de Dios en Lucas que estas mujeres esperaron que pasara el sábado para comprar, dice, ungüentos o especies aromáticas. ¿Sí? Estas mujeres vinieron a respetar más el sábado de reposo que el sábado entonces ceremonial. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una explicación. Colosenses 2:16 lo dice: en la cruz quedó clavado lunas nuevas, sábados ceremoniales, comidas, ¿sí? Pero el sábado de reposo, hermanos, sigue vigente hasta hoy en día. La palabra de Dios, hermanos, cuando comenzamos a leerlo conforme a lo que Dios nos ha dejado, es entendido. Y la palabra de nuestro Dios entonces nos está llamando, nos está exhortando a que nosotros entonces hablemos de la verdad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, el libro de Mateo 28:1, dice: pasando el día de reposo, lo que estamos viendo, al amanecer del primer día de semana, vinieron María, la madre, María Magdalena, y la otra María al ver el sepulcro. En el griego original, ustedes saben muy bien que
el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el griego original, Mateo 28:1 dice después, ¿sí? Después de los sábados, al amanecer, hacia uno del día sábado, vino María, la Magdalena, y la otra María a contemplarlo a él en el sepulcro. ¿Sí? Noten que en el griego original cuando dice al amanecer del primer día de la semana, el griego original no utiliza la palabra semana, o más bien entendemos que la palabra semana deriva del sábado. O sea que los días de la semana giran en torno al sábado. El sábado es la base. Tuvo que haber un sábado prácticamente para dar a entender que se había realizado una semana de la creación. Miren qué hermoso es el original en griego, ¿sí? Pero después del sábado, al amanecer del primer día del sábado, dice allí. O sea que en el griego original, cuando dice primer día de la semana, nos está dando a entender, es el primer día para llegar al sábado, segundo día para llegar al sábado, tercer día para llegar al sábado, cuarto día para llegar al sábado, quinto día para llegar al sábado, sexto día para llegar al sábado, el séptimo día de reposo. Esa es la expresión del griego original, hermanos. Y aquí está, esa expresión de semana viene de Shabbatón o Sabatón, del origen en hebreo, el Shabbat o día de reposo, semana de distracciones seculares, también la observancia o institución en sí misma, pero por extensión 7 noches, ahí está, e intervalo entre 2 Shabbat, de la misma manera el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba, día de reposo o semana. O sea que para de reposo a reposo, dice, hay una semana, ¿sí? Que circula todo, va en torno al sábado. De un sábado para llegar a otro sábado, hay un sábado, un primer día para llegar al sábado, segundo día para llegar al sábado, y así se va sucesivamente. Es lo que nos está explicando aquí, ¿sí? Ese mismo principio lo encuentras en Marcos 16:1, Lucas 24:1, Hechos 20:7. Aquí está entonces el griego original, ¿sí? Y todo cuando se refiere a este asunto de la semana, se está entonces refiriendo a ese mismo principio. En el libro de Hechos, vamos a leer, miren, por ejemplo, el libro de Hechos, Hechos 27. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente: y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, al día siguiente alargó su discurso hasta la medianoche. Y es precisamente esta cita es utilizada por los evangélicos, es utilizada por este hombre del Toro, que hoy en día echa por abajo al sábado, al decir, ya ven, el pueblo o la iglesia apostólica primitiva se reunía en domingo, ya no en sábado. Dice claramente aquí que el primer día de la semana se reunieron los discípulos. Bueno, cuando utiliza la expresión primer día o la palabra semana, aquí está Hechos 27, en el griego original, también nos habla acerca del entorno de ese día, referente entonces al sábado semanal, no como un principio que da alusión a un día de reposo como primer día de la semana, no, sino que en el griego original lo hace en torno a decir, es el primer día para llegar al séptimo día de reposo. Y así se va, como lo volvemos a repetir, sucesivamente hablando hasta llegar al séptimo día. La palabra de nuestro Dios, entonces, hermanos, es muy claro en esta mañana, y vamos a adelantar. Dice lo siguiente: patriarcas y profetas, ceñidos con el cinto, las sandalias calzadas y el bastón en la mano,
el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y sin embargo expectante mientras esperaba que el mandato real de la ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar la mañana ya estaban en camino. Esto de patriarcas y profetas hace alusión a lo que pasó en los días de Israel, cuando ellos tenían entonces que caminar. En el libro de Números 33:3, de Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista a todos los egipcios. ¿Por qué sacamos esta cita? Porque los sabatistas lunares dicen que los 8, los 15 y los 22 y los 29 son sábados de reposo. Pero miren lo que está pasando aquí. La salida de Israel se dio, dice, ¿qué día? De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de los egipcios. Si el día 15 forzosamente tiene que ser un sábado, ¿por qué Israel salió entonces en un sábado, hermanos, huyendo? Si Mateo 24:20 dice claramente Jesús, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto no puede ser así. No precisamente los sábados ceremoniales tenían que caer en un sábado en día de reposo, y esta cita queda claro bajo este principio. Por eso la sierva del Señor explica esto en Patriarcas y Profetas, lo que acabamos de leer, ¿sí? No podía ser un sábado para salir, hermanos, huyendo, y es un principio que Dios nos dejó de Mateo 24:20, que nuestra huida no sea en invierno, mucho menos en día de reposo. Esto, hermanos, es contundente para nosotros hoy. Cuando Dios envió el maná, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto del Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y cuando descendió el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendió sobre él. Los sabatistas lunares creen que Dios comenzó la entrega del maná al día 16 del mes, o sea, al otro día por la mañana. Para ellos un día, ya lo hemos explicado, comienza al amanecer y no al atardecer. Entonces, estaban ellos en ese día 15, 2 meses después de abandonar a Egipto. Está ocurriendo esto, ¿sí? Y Dios provee entonces este asunto. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaré de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Este principio se los dijo el Señor. En el libro de Josué 5:10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sí? Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, si entendíamos que siempre hay que cuadrar que el día 14 es el día sexto y el día 15 entonces es el día sábado, dice la palabra de Dios aquí en Josué, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, o sea que al día siguiente debió de ser ya día 16 o primer día de la semana. Y entonces, si esto fuese así, ¿por qué el 15 entonces cesó el maná? ¿Sí? ¿Por qué no cesó el maná si era un sábado el día 15? Miren, estas citas son contundentes para refutar el principio del día 8, el día 15, el 22 y 29 forzosamente tienen que ser sábados. En el libro de Esdras 7, 9 y 10, porque el primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia,
y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estaban con él de buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos. Nótese aquí lo que está diciendo, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado entonces inquirir la ley de Jehová. Ahora, ¿por qué la buena mano de Dios lo llevaría a comenzar y llegar al día de la luna nueva, si la luna nueva era estrictamente un día de adoración? Porque miren desde qué punto sale, ¿sí? Y a qué día entonces llega. Si los sabatistas lunares dicen que hay que tener entonces en cuenta el primer día, que es el día lunar, entonces Esdras prácticamente aquí estaba infringiendo este principio, ¿sí? Si estaba entonces aplicando esta situación cuando fue la partida de Babilonia, ¿sí? En estos primeros días, hermanos. Estamos refutando aquí el asunto número 1, de que los sábados no forzosamente deberían de ser 8, 15, 22 y 29. Número 2, con Esdras, sobre que el principio de luna nueva entonces tiene que ser respetada como un día especial, cuando Esdras estaba violando aquí aparentemente este principio. Ahora, el santuario fue erigido el primer día del mes, o sea, fue construido, comenzado a construir casi a un año de la salida de Egipto, como aparecía en Éxodo 41, en el mes de Nisan. Entonces, y los hebreos caminando en el desierto ya tenían inculcado este principio. ¿Por qué Moisés los llevó entonces a erigir, a construir el santuario, si era el primer día del mes? Si el primer día del mes es considerado como una luna nueva, ¿desde qué se tenían que reservar entonces? Bueno, hermanos, entonces, para concluir el estudio, y esperando que este estudio haya sido claro, hermanos, vamos a concluir con la cita que comenzamos. Porque en el primer tema, voy a aclarar, comenzamos con esta cita. Vamos a irnos a Isaías, capítulo 66, verso 23. Porque a pesar de que hemos explicado todo esto, vienen los sabatistas lunares y dicen, ¿cómo vamos a nosotros a olvidarnos si este principio se va a llevar todavía en el cielo? Dice Isaías 63, 23, y de mes en mes, y en otras versiones dice, y de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo. Noten aquí, ¿sí?, que está haciendo una coma, o sea, va a haber lunas nuevas y lunas nuevas. Y aparte de lunas nuevas va a haber sábados de reposo. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y los sabatistas lunares dicen, ya ven, ahí está, de mes en mes. Aparte de venir los sábados, vamos a venir de mes en mes, ¿sí? Y en algunas versiones dice de luna en luna nueva. Ahora, ¿qué está dando a entender Dios aquí, hermanos? ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí por medio del profeta Isaías? La palabra mes en mes. ¿Qué significa esa palabra de mes en mes? Vamos a ir a Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dado cada mes. Su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Isaías 66, 23 está hablando de la tierra nueva, lo dice el verso 22. Apocalipsis 22, 2 está hablando de la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y los dos, tanto Isaías como Juan, utilizan el término o la expresión mes para hablar del mismo principio. Y ahorita vamos a ver de qué está hablando. El blanco está más largo. Ponle la sillita de madera chica. Ese es multicontacto.
Muy bien, hermanos, ¿de qué está hablando? Dice la palabra de nuestro Dios que Juan y Isaías están hablando la misma expresión, de ese mismo tiempo, de ese mismo mes. Y lo vamos a ver cuando nosotros vamos al griego, en el libro de Colosenses. Miren, aquí está algo impresionante, porque Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bajo este principio, entonces, hermanos, bajo este principio, vamos a ver a qué se refiere Isaías y Juan. ¿Será que se está refiriendo a los de lunas nuevas o lunas nuevas? ¿O a qué asunto de mes? Cuando nosotros vamos al griego original de Colosenses 2:16, cuando se refiere a la luna nueva, está utilizando el término, tiene un acento en la I, noumena, ¿sí? Se lee así esa expresión, este término que está aquí en griego, acento en la I, noumenia, ¿sí? Noumenia en el griego original. ¿Qué quiere decir esta palabra? Un femenino de un compuesto, de un sustantivo no implicado, de festival de luna nueva o luna nueva. O sea que el término luna nueva, como ya lo estudiamos en Levítico 23, lo dice claramente, y en las fiestas que Dios instituyó, está hablando directamente de festival, de luna nueva en luna nueva. Eso no se discute. Pero cuando vamos a Apocalipsis 22:2, de que el árbol del cielo cada mes va a dar un fruto diferente, el libro prácticamente, el libro de Apocalipsis está usando un término que se le conoce como el término mont o mes en el griego original. El mont o mes es muy diferente al término noumena, que significa fiesta de luna nueva. O sea que Isaías, quiero dejar claro esto, Isaías y Apocalipsis están hablando de un asunto diferente a la luna nueva. Están hablando del asunto de un evento mensual, más no un evento de luna nueva, porque prácticamente las fiestas de luna nueva concluyeron en la muerte de Cristo Jesús. Aunque algunas versiones bíblicas, en vez de decir de mes en mes, ellos han colocado de luna nueva en luna nueva. Claramente, hermanos, en el cielo lo que está dando a entender Isaías y Apocalipsis quiere decir que aparte del sábado reunirse, Dios entonces instituirá un evento de mes en mes, ¿sí? Que no precisamente tiene que ver con el asunto de lunas nuevas. ¿Por qué decimos esto? Porque dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis 22, en el verso 5, no habrá ya más noche, ¿sí? Y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
la palabra de Dios nos está dejando en claro en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. En el verso que acabamos de leer es claro, no va a haber necesidad, versículos 5, ni luz de lámpara, ni luz de sol, no va a haber necesidad, en pocas palabras, de luna ni de sol, porque el que iluminará entonces en aquel el cielo nuevo y tierra nueva será el mismo Cristo Jesús, esa misma luz que apareció el primer día de la semana aquí en la tierra, cuando aún no existía ni luna ni sol. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es claro aquí, ¿sí? Hoy, hermanos, el papado impondrá su marca, impondrá la adoración al domingo, al Dios Sol, porque de ahí deriva, lo dice la historia, lo dice la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía. ¿Qué pasaría si nosotros nos sometiéramos al calendario lunisolar? Aquí está el calendario lunisolar, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. Calendario lunisolar, ¿sí? ¿Qué pasaría si aceptáramos este principio, recordar las lunas nuevas y comenzar el día 2, que prácticamente es el primer día de la semana, y todos los sábados fueran entonces 8, 15, 22 y 29, como lo establecen los sabatistas lunares? El papado va a imponer el domingo la marca de la bestia, ¿sí? Y así como muchas veces no era necesario que cayera la Pascua en un día prácticamente sábado, literal, semanal. Entonces, hermanos, cuando el papado imponga la marca de la bestia, ¿sí?, puede caer entonces incluso en un sábado lunar. Y entonces, ¿qué pasaría, hermanos? ¿O sería sábado? ¿O sería entonces marca de la bestia? ¿Dónde quedaría esta enseñanza entonces? ¿Sí? ¿Dónde quedaría entonces esta enseñanza de los sabatistas lunares para este tiempo? Es uno de los vientos de doctrina que personalmente, hermanos, he considerado, hermanos, muy peligrosa, porque atenta contra el sábado que Dios nos ha dejado. Este viento de doctrina, hermanos, está hecho para descarriar al mundo del verdadero día de reposo que Dios ha establecido. ¿Sí? Dios nos ayude y Dios nos dé fuerzas para poder, hermanos, dar a conocer el mensaje de verdad presente. Durante la semana tuvimos el privilegio de repartir los conflictos de los siglos. Aquí está, conflicto de los siglos, en el cual nos presenta el pasado, el presente y el futuro, hermanos. Aquí está la historia, aquí está basada lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. ¿Sí? En unos momentos más vamos a salir a repartir, ¿sí?, más libros de estos, porque el mundo necesita, queridos hermanos, conocer la verdad presente. Los engaños como los que hemos visto hoy necesitan ser desenmascarados, y la palabra de Dios, por medio de estos maravillosos libros, van a ayudar a abrir los ojos de las personas que así lo quieran. Y les invitamos en el nombre de Dios, a donde quiera que nos encontramos, podamos hacer también la misma obra. El tiempo se nos está terminando, hermanos, y hay mucha obra que hacer. Cristo, cuando vemos todos estos vientos de doctrina, nos están dando a entender que Cristo viene pronto. Cristo viene, hermanos, y la venida de Cristo está cerca. Vamos a terminar y vamos a concluir con las estrofas del himno número 465 y demostrarle al mundo, hermanos, que tenemos sobre nuestras venas, sobre nuestra sangre, corre entonces la verdad, ¿sí? Esa verdad, hermanos, que no
puede ser tapada ni ocultada. Vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar con las estrofas del himno número 475. Se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, te damos gracias, porque a pesar que vivimos en un mundo lleno de apostasía, de ecumenismo, envuelto en las oscuridades de la falsedad, tú nos has dejado, Señor, una lámpara que ilumina nuestro camino para que nuestros pies caminen seguros. El profeta Jeremías 6:16 invita a volveos a las sendas antiguas. Preguntad cuáles son esos verdaderos principios. Queremos pedirte, Señor, que en tu gran misericordia no permitas que el enemigo nos descarríe de la verdad, sino, Señor, aférranos a tu palabra, que nuestra fe pueda ser sustentada y solidificada, Señor, bajo el principio de tu palabra y el don profético que tú has dejado para tu pueblo. Bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Ha llegado el momento de despertar, ha llegado el momento de hablar de las verdades, Señor, y para dar el mensaje del fuerte pregón en este mundo. Danos, Señor, las fuerzas físicas, la fuerza espiritual, los deseos de servirte, eterno Dios. Acompáñanos durante este día santo, que hasta el último minuto de este día nosotros podamos, Señor, respetarlo, como tú, Señor, nos has instituido. Los que han caído en los vientos de doctrina, si aún tu misericordia los alcanza, Señor, que tu verdad pueda, Señor, quitarle las vendas a esos ojos espirituales que están ciegos. Quédate pues con tu pueblo que está dispuesto a servirte, Señor, a pesar de las dificultades. Te agradecemos porque muchos de nuestros hermanos quienes habían estado en peligro por la enfermedad hoy en día están mejor. Gracias por tus milagros que aún sigues haciendo en este último tiempo. Danos pues tu bendición, apártanos del mal, apártanos del pecado. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.